me avises si te sale tu teléfono o algo, que ya estamos transmitiendo en vivo, porque ahí dice en vivo, pero a veces se le demora a la gente en entrar, entonces no arrancamos de una vez. Ya está. ¿Listo? Bueno. Buenos días a todos los seguidores de Gerente.com Colombia. Bienvenidos una vez más a este espacio de Facebook Live que siempre les traemos con muy buenos invitados y temas muy interesantes, todo relacionado con las empresas, los negocios y digamos un poco cómo se está desarrollando el mundo económico en el país. Hoy les tenemos un tema muy interesante que yo sé que a los empresarios grandes, pequeños, a todo el mundo le interesa mucho realmente porque hoy en día ya vivimos en la era digital, esto ya no es nuevo, esto ya no es una novedad, no es una sorpresa, y digamos que esto ha hecho que todas las formas de trabajar, todas las formas de gestionar nuestras compañías pues sean diferentes porque ya estamos de cara al mundo digital. Entonces, antes de arrancar, les cuento que este martes 27 de agosto tendremos nuestro evento de la reinvención de las empresas y la gerencia. Les cuento que es un evento muy interesante, lo haremos en el NH Teleport Royal, la 116 con séptima, y es entrada gratuita, entonces nos encantaría que nos acompañaran todos los que estén interesados. Hablaremos precisamente de esta transformación del mundo digital, del mundo de la gerencia, cómo hoy en día se está viviendo la gerencia, cómo los gerentes están trabajando en sus compañías, que ya no es lo mismo que antes, que ya no vivimos esta pirámide del jefe y todo hacia abajo, sino que las estructuras están cambiando, y de todo eso vamos a hablar con unos excelentes speakers que nos van a acompañar. Entonces los invitamos para que este 27 de agosto nos acompañen en nuestro evento de la reinvención de gerente. Y también una última cuña antes de arrancar, y mientras las personas se van conectando, les contamos que ya la otra semana está en el mercado nuestra edición del mes de agosto sobre empresas del futuro. Entonces, básicamente hablaremos de cómo los sectores de la sociedad, los sectores del país económicos están desarrollándose, reinventándose, replanteándose, sectores tradicionales, sectores como el turismo, como el café, sectores que si bien son muy importantes para nuestra economía, están teniendo una revolución de cambios precisamente de cara a la era digital, a las marcas, a las redes sociales, a todo esto que se nos ha presentado. Entonces, pues los invitamos a que nos compren, ya saben que estamos en todos los almacenes de cadena del país. Y también nos pueden seguir, por favor, en gerente.com, en nuestro portal, donde siempre tenemos noticias económicas y de gerencia y negocios. Ahora sí, sin más preámbulos, les cuento, hoy tenemos como invitado a Alberto Arévalo. Alberto Arévalo es actualmente el CEO de Millennium Group y también nos ha trabajado, pues tiene una amplia hoja de vida, entre eso ha sido jefe de comunicaciones de Facebook para Colombia, de Google, y ha tenido, digamos, para América Latina, ha tenido, digamos, una larga trayectoria en todo este mundo digital en particular, y hoy viene a hablarnos un poquito de cómo las marcas deben mantener esa reputación, o cómo mantener esa reputación de cara a esta era digital donde todo se ve, todo se oye. Ya hoy ya sabemos que no hay prácticamente nada escondido ni nada escrito, entonces nada es un secreto hoy en día. Entonces, digamos que con este mundo digital, pues obviamente nos tenemos que comportar diferente las marcas. Entonces, bienvenido Alberto, bienvenido a nuestro espacio de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero que me preguntes que me contestes es, digamos, en este mundo particular de la era digital, donde precisamente ya nada es un secreto, ¿cómo hacer que mi marca mantenga una buena reputación? Sé que es una pregunta muy grande, pero la podemos ir como construyendo. Primero, la respuesta es hacer las cosas bien. Es decir, la reputación de las marcas siempre se basaron en lo mismo, en buenos servicios, en buenos productos, buena atención al cliente, buena relación con los empleados, buena relación con el resto de los stakeholders de la empresa, los proveedores, etcétera, etcétera. La diferencia que tenemos ahora con los últimos 5 o 10 años con el mundo anterior es que cualquier conflicto que se puede tener, generalmente conflictos con consumidores, rápidamente pueden escalar y hacerse muy grandes y muy visibles por la penetración de la tecnología. Cualquiera que tiene una mala experiencia con una aerolínea, con un banco, lo hemos visto porque hay casos que se pueden mencionar inclusive,
que en otra época hubieran quedado reducidos en ese espacio geográfico y en ese tiempo y en ese momento, y se hubieran entregado nada más que los que estaban ahí, por ejemplo, en el avión. Hoy en día, gracias al teléfono celular y la posibilidad de filmarlo y subirlo y ponerlo en YouTube, por ejemplo, se hace una cosa internacional y tiene una magnitud y una dimensión que alcanza a otras audiencias, a otras inclusive reguladores, formadores de opinión, que hacen que esa empresa después tenga que dar una respuesta mucho más complicada y mucho más, si se quiere, completa que la que podía ser 5, 10 o 15 años atrás o mucho más tiempo atrás. La diferencia es qué es lo que tienen que hacer, porque para cerrar la respuesta, qué es lo que tienen que hacer, es hacer las cosas bien. ¿Sí? El mundo digital no cambia eso. El mundo digital lo que cambia es la exposición cuando se comete un error o cuando no se hacen las cosas bien. Y ahí entonces hay que lidiar con las consecuencias. Bueno, y precisamente cuando ocurren este tipo de cosas, o sea, cuando entra en una crisis, una falla en una aerolínea, o digamos algún comentario en una red social, algún problema, digamos lo que pasó recientemente, creo que fue con KFC en Estados Unidos, que tuvieron un problema con una promoción que hicieron y se acabó la promoción y ellos quedaron súper enredados y en las redes sociales obviamente bombardeándolos, diciéndole, bueno, estos no nos cumplieron. ¿Cómo actuar ante esa crisis? ¿Cómo actuar correctamente ante una crisis de estas? A ver, una de las cosas que te obliga el mundo digital, que es un mundo donde las noticias circulan las 24 horas del día, no hay un ciclo de noticias como antes, lo primero que te requiere es responder con rapidez. Y uno de los problemas que tienen las empresas, nosotros hemos trabajado en manuales de crisis para empresas, es tener los procedimientos y los procesos en el lugar adecuado para poder responder con la velocidad que se requiere. Es decir, yo no puedo tomarme 3 días para decidir qué voy a decir y que el departamento de legales me lo apruebe y entonces veo qué pasa, porque 3 días después en este mundo es una eternidad. Claro. Yo tengo que tener la capacidad de poder responder. Para saber cómo responder frente a estas situaciones, yo tengo que estar preparado. Tengo que saber quién es el responsable, cómo voy a tener mi comité de crisis, cómo va a ser el flujo de la información entre la organización, quién lo va a autorizar, cuáles son las cosas que yo puedo decir en forma inmediata, porque muchas veces lo que la gente necesita es una respuesta que le explique algo. No necesariamente significa asumir la culpabilidad de lo que pasa, pero la gente muchas veces quiere que le expliquen, ¿sí? Y la gente espera una comunicación de doble vía. Ya no es más cuando las empresas hablaban y la gente escuchaba. Ahora la gente quiere una conversación con la empresa y la empresa tiene que estar preparada. Esas son las reglas del juego. Es decir, no las inventé yo, no las inventaste tú. El mundo está hecho así y quien se resista a eso va a tener muchos más problemas que el que lo entienda, se prepare y diga, bueno, yo sé que puedo tener una crisis, tengo una empresa que tiene mucha fricción, digamos, con clientes como restaurantes o hoteles o aerolíneas o financieras o este tipo de compañías, tengo que estar preparado. Quizás nunca tengan que usar mi manual de crisis, quizás nunca tengo que usar mis procedimientos de crisis, quizás nunca tenga que llegar a eso, pero el día que llegue, que probablemente va a llegar, porque las crisis no son si van a pasar, sino cuándo van a pasar, tengo que estar preparado. Esa es la única clave, porque si no respondo en los canales y con la velocidad que esos canales me requieran, mi problema se va a agravar en el tiempo. Bueno, digamos que existen empresas que son muy antiguas, empresas de 30, 40, 50 años, de mucha tradición, que tienen algunas cabezas y algunos líderes que no han dado ese paso en el momento digital. Digamos que o no lo han tomado, le han dado la importancia que hoy en día tienen. ¿Creerías y podrías decir que estas empresas de pronto o estos líderes están subestimando las redes y qué tan problemático puede llegar a ser eso? A ver, en todo periodo de la historia que ha habido un cambio tecnológico importante, quienes vienen del parámetro anterior, les cuesta adaptarse a lo nuevo. Eso es normal, es humano y es una característica que uno la puede ir evolucionando. No sé, como se inventó la imprenta hace más de 500 años, la iglesia decía que ahí sí el mundo se iba a acabar y que popularizar las Biblias era prácticamente un mandato diabólico, ¿sí? Y la imprenta, el descubrimiento de la imprenta de tipos móviles hizo que en realidad la cultura se expandiera y que el mundo evolucionara. Estoy hablando de
siglo XVI. De ahí para acá, todos los grandes cambios tecnológicos han generado resistencias culturales, económicas, pero el problema que le indica la historia también es que ningún invento se desinventa. ¿Sí? Entonces, primero es asumir que la realidad cambió hacia adelante y no vamos a volver atrás, no es una moda pasajera, al contrario. Por razones que van más allá de esta conversación, la penetración de la tecnología es exponencial y cada vez más amplia desde el punto de vista social. Si lo que era para una élite hace 10 años, un teléfono celular, un smartphone, una conexión de broadband, hoy cada vez lo vemos más polarizado. Uno va en el metro, se sube una buseta y está toda la gente con un smartphone, no con un celular, sino con un smartphone en la mano. ¿Qué implica? Que esa es la realidad. Yo puedo negarla, puedo meter la cabeza en la arena y encomendar mi alma a Dios y que no pase nada. Si pasa, lo que yo sí les puedo asegurar que van a tener problemas. Entonces, lo mejor es entender que esa es la realidad cambió, y así como pasamos de los carros a caballo al automóvil, y como pasamos del teatro a la televisión, y como pasamos del teléfono de línea al celular, y como ha pasado de todas las tecnologías que han revolucionado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, jugamos, y nos relacionamos, las empresas también tienen que adaptarse, ¿sí? Y ahí si no entra Darwin, van a sobrevivir los que se puedan adaptar, porque no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta, ¿sí? Y esto es una cuestión, a mí me asombra todavía que me pregunten esto, pero yo hace 10 años, cuando estaba en Google todavía, escribí un libro que se llamó La Revolución Horizontal, que empezaba a hablar de esto, de que lo que iba a pasar con la horizontalidad de las comunicaciones y cómo iba a afectar al marketing, a las relaciones públicas y a las empresas. Y me preguntaban, ¿las empresas debemos estar en redes sociales? Esto era el 2009, sí. Estamos 10 años después y todavía, una década después, todavía hay gente que se pregunta o que dice, no, esto es un fenómeno pasajero, y obviamente. Si vemos lo que pasó en los últimos 10 años, es que se ha ido cada vez profundizando cada vez más, ¿no? Bueno, dentro de las empresas, digamos que hay gente que tiene la idea, o hay compañías que tienen la idea que como es digital, como es tecnología, todo va al departamento de tecnología, todo va al TI. O sea, nadie más se encarga de eso sino eso. ¿Quién debe realmente en una compañía? Comunicaciones, mercadeo, todos, tiene que ser algo horizontal. Mira, yo en mi segundo libro, que se llama La reputación en la era del control social, donde digo que la gente es la que controla las organizaciones y las empresas, digo que estamos en un momento donde la comunicación es muy importante para dejarla en manos de los comunicadores. Sí. El responsable de la comunicación de la empresa es la cabeza, porque es la cabeza la que va a tener que dar la cara cuando tenga una crisis. ¿Sí? Entonces, la comunicación es una herramienta del management, al más alto nivel. Obviamente después hay especialistas, pero esto tiene que ser una preocupación de la gerencia, del gerente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comunicar lo que hace la empresa hacia sus clientes, hacia sus proveedores, hacia sus empleados, la comunicación interna, el mantenimiento de la cultura, lo que tú decías antes, estamos ahora en un mundo que está horizontalizando, la nueva fuerza laboral es diferente de la que de hace una generación atrás, y la que viene atrás de esta, porque los millennials ya están viejos, los post-millennials, los centenarios que están entrando en la fuerza laboral que van a entrar los próximos 10, 15 años, esperan están preparados y esperan otro tipo de relaciones y vinculaciones laborales. Todo eso es comunicación. Y si las organizaciones no se adaptan y entienden que esos modelos cambiaron, que la comunicación cambió, que las formas en todo su mundo, en toda su relación interna, externa, clientes, proveedores, accionistas, si los tienen, etc., implica nuevos métodos. La tecnología es una herramienta, ¿sí? Pero hay que entender cómo utilizar esa herramienta y saber que yo como gerente, en la pirámide de la organización, o como lo quiera llamar, el centro, como lo quiera llamar, soy responsable de eso. Y tengo que tenerlo en cuenta. De la misma manera que yo veo los números a la mañana, y de la misma manera que yo sé cómo estoy con mis ventas, y sé cómo estoy con mis proveedores, y sé cómo estoy con mis temas legales, y todo eso, tendría que también tener mi reporte reputacional todos los días en la mesa, de mi escritorio, y saber qué están diciendo de mi marca en las redes, en internet en general, en el mundo, porque las redes son parte del mundo. ¿Sí? Yo como gerente tendría que tomar mi café de la mañana, no solamente con los números de ventas, sino con los números de reputación. Ya vamos a llegar a eso, algunos lo están haciendo, pero eso va a ser la norma en los próximos años, porque se van a dar cuenta, porque todos van a ir chocando de alguna manera
con la realidad de que la gente te controla constantemente. Bueno, por acá me están preguntando, ¿en qué vale la pena invertir para posicionar una marca en redes, en diseño, en pauta, en capacitación o, por ejemplo, en Google AdWords? En SEO. Primero, orgánico. Lo más importante es que la actividad más importante que hacemos en Internet todos los seres humanos no es solamente chatear o estar en WhatsApp o es buscar. ¿Sí? No lo digo porque estuve 5 años en Google, sino porque la verdad, eso es lo que indican los números, y las empresas tienen que entender que tienen que estar encontrables orgánicamente cuando las buscan, porque la gente está buscando tu información, la gente está buscando tu producto, y tú tienes que estar ahí. Pagarlo no es lo mismo que hace 10 años cuando Google empezaba, ¿sí? Hoy en día, algunos keywords en algunas industrias como turismo, como entretenimiento, como tecnología, los keywords cada vez son más caros. Entonces, invertir en AdWords puede ser bueno en el momento para generar tráfico, pero si yo baso mi comunicación y mi marketing solamente en eso, voy a gastar muchísima plata. Claro. Y va a ser muy caro la adquisición de cada una de las personas que sigan. Si yo hago lo que se llama un buen SEO, es decir, crezco orgánicamente, va a ser más lento, pero va a ser mucho más duradero y obviamente mucho más efectivo desde el punto de vista de los costos. Tengo que entender el mundo que me rodea, tengo que entender qué es lo que la gente está buscando, cómo me están buscando y cómo aparezco yo cuando me buscan. Y lograr estar entre los primeros puestos orgánicamente, y eso hay técnicas y hay formas de hacerlo, y hay formas de hacerlo muy bien, y no pensar solamente que si pago, porque sí, voy a aparecer, pero me va a costar carísimo esa adquisición. Bueno, hablando precisamente de esas formas y de esas técnicas en particular, podemos nombrar o puede existir como un manual para yo tener una buena reputación en Internet y cuando en el punto en el que me estoy digitalizando, o eso tiene que ver como con la compañía, con el sector, ¿cómo hacer para que yo tenga ese orden? A ver, lo mismo que te decía al principio, Internet refleja lo que pasa en el mundo, ¿sí? Si yo tengo un mal producto, mala atención al cliente, si mi call center me pone a la gente en espera 1 hora y media para responder una cosa, yo voy a tener problemas de reputación. Claro. Pasa que antes esa persona se frustraba, colgaba, ahora va, pone en Facebook o en Instagram o donde sea, esta empresa es un desastre porque me tuvieron 1 hora y media para atenderme. Y después la empresa ve eso y dice, terrible, tenemos una crisis. ¿El problema es online? No, el problema es en el call center. Claro. El problema es operacional. El 99% de los problemas reputacionales son problemas operacionales. La reputación es una consecuencia de, no es la causa. Si yo hago bien las cosas, voy a tener seguramente el 80% de la gente hablar bien de mí y siempre hay un 20% que hablar mal, porque nadie logra que el 100% de la gente hable bien de uno, ¿sí? Pero un 80-20 digamos que está bien. Pero eso presupone que lo que yo hago como empresa, lo estoy haciendo bien. Entonces, en la mayoría de los casos, te diría, en más del 90% de los casos, los problemas reputacionales son problemas operacionales. Y es ahí donde yo tengo que invertir, porque yo digo, bueno, voy a invertir y voy a tener un batallón de community managers y voy a contestar, pero voy a tener siguiendo el problema. Si yo quizás lo que tengo que hacer no es poner 20 community managers, sino poner 15 tipos más en el call center. ¿Sí? O cambiar mi árbol de llamada y que la gente escuche una voz humana, no después de apretar 25 botoncitos, ¿sí? Que nos frustra todo eso. Es en esos detalles. El tipo que está en la caja atendiendo, ese tipo es un comunicador. Y no pertenece al departamento de comunicaciones. No tiene entrenamiento de comunicaciones. Ni conoce al manager, el gerente, vicepresidente de marketing y comunicaciones. No tiene nada que ver porque el tipo es cajero. Y ese tipo está comunicando la marca del banco todo el día. Si ese tipo no atiende, no responde, no te saluda cuando entras al banco, es la imagen del banco. Entonces, mi problema es siempre operacional. Mi problema está ahí, en esos puntos de fricción. Está en cómo yo me vinculo con el cliente, qué le doy al cliente, qué expectativas genero y cómo después las cumplo. En esa fractura entre la promesa y lo que realmente se entrega está la insatisfacción. Y de la insatisfacción se deriva la reputación. Claro. Pero llega acá y llega a las redes después que yo hice un montón de errores operacionales. Y es ahí donde yo tengo que invertir, y ahí donde yo tengo que hacer las cosas para que después la consecuencia sea la que yo espero, que sea una buena reputación. Porque además, por ejemplo,
la gente se ha acostumbrado mucho a la figura del community manager, del community manager. El community ahora está en moda, o sea, uno ve las propuestas de trabajo, por ejemplo, todo va enfocado al community, el community es el que va a encargarse de eso, pero precisamente, y de lo que tú hablas en particular, es que no es el community es quien da la respuesta, que obviamente supongo tiene que estar perfectamente preparado, pero además de eso, detrás de eso tiene que estar toda la operación funcionando. En ese sentido, ¿qué es el enlace que tiene que haber entre ese departamento de comunicaciones y los comunicadores y realmente la fuerza operacional? ¿Cómo capacitar, cómo enseñar eso? Una buena pregunta. Mira, nosotros inclusive hacemos manejo de PQRs para clientes nuestros, ¿no? Como agencia de comunicaciones y marketing, lo hemos hecho y lo hacemos para varios clientes. Inclusive hemos entrenado call centers de clientes que tenían y generaban problemas, porque el call center estaba preparado para vender, pero no para recibir una queja. Entonces, muchas veces la respuesta, inclusive el call center, digamos, el que la gente habla, con el que hace chat, llamaba para quejarse, y primero que le decían, hola, buen día, ¿cómo estás? Y estoy enojado, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ese tipo de cosas. Entonces, tiene que haber una coordinación, porque generalmente el call center es el departamento de ventas, ¿sí? Y por acá está marketing, que hace las promociones y busca vender, y por acá están los de comunicaciones en algún lado. Esta gente muy pocas veces se sienta y trabaja juntos, y trabaja, lo digo porque yo he trabajado en organizaciones con departamentos de ventas, con gente de marketing y comunicaciones. Y era difícil sentarnos a todos, porque las preocupaciones son diferentes. Y en realidad la preocupación de todos es la misma, que es crecer y vender. Las empresas tienen 3 necesidades nada más. Que las conozcan, que las quieran y que les compren. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy fácil ponerse de acuerdo y decir, bueno, sí, ustedes quieren vender, está bien, pero ¿cómo está nuestro call center? ¿Cómo estamos vendiendo? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque después ese tipo se queja y el que tiene que responder es el departamento de comunicaciones, que no tiene ni idea de lo que están haciendo en el otro lado y no puede estar preparado para decir, no, mira, no le propongamos, no le digamos a la gente por teléfono que esto le va a solucionar la vida, porque no es cierto. Entonces, usted puede ser un buen argumento de venta, pero cuando la gente se da cuenta que no le solucionó la vida, nosotros tenemos un problema reputacional. Entonces, las empresas necesitan empezar a trabajar en equipos mucho más coordinados y multidisciplinarios, donde no haya silos. Entonces, comunicaciones hace comunicaciones, marketing hace marketing, ventas hace... No, es todo el mismo equipo, es toda la misma empresa. Yo me vinculo con tu empresa. A mí no me importa si atrás quién es el de comunicaciones, quién es el de marketing, quién es el de ventas, quién es el de online, porque acá también hay uno que se... No, es una marca. Y hacia adentro tengo que funcionar de la misma manera. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Y muchas veces esos silos hacen que existan estos desbalances entre lo que se hace por un lado, lo que marketing dice y lo que comunicaciones tiene que después enfrentar. Hoy en día la frontera entre el marketing y las comunicaciones, las relaciones públicas cada vez es más difusa. Cuando yo hablo con es decir, yo tengo un canal en Facebook y hago marketing y hago mis videitos y hago mis promociones y de repente entra alguien ahí a decir, bueno, pero yo fui a tu restaurante y me comí una hamburguesa y estaba hecha con lombrices. ¿Quién responde? ¿Eso qué es? ¿Quién responde ahí? Marketing, sales, PR. El restaurante. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Sí? Y marketing no está preparado para enfrentar una crisis. Y esto, te digo, me lo han dicho clientes de empresas de esta envergadura que dicen, oye, nosotros los canales sociales nos maneja marketing. Sí. Pero cuando hay una crisis lo tiene que manejar comunicaciones. Entre ellos se ponen de acuerdo cómo manejar situaciones y no entienden que hacia afuera esas divisiones de áreas a la gente no le importa. Yo voy a comprar una hamburguesa que me responda y no me quiero sentir mal después que me la comí. Después lo que hay detrás es tu problema. Y las empresas trasladan esos problemas de alguna manera internos, organizacionales, a su conducta. ¿Sí? Porque muchas veces las ganas de vender, las ganas de crecer, no miden que también puede haber consecuencias reputacionales y cómo hay que manejarlos. Y después terminan corriendo cuando las papas queman. Entonces, organizarse adentro de una manera diferente también es importante en este nuevo mundo. Hablando precisamente de esa organización, existen hoy en día y básicamente por el tema también reputacional y que se ha puesto, que se ha dado tanta importancia hoy en día, hay mucho ranking. Entonces ahora vemos ranking de las reputaciones de las empresas, y obviamente desde el tema de internet, digital,
Ya la gente no es la reputación solamente lo antiguo, que veíamos que era como si es bueno el jefe o si, ¿sí? Sino que ahora vemos todo eso. ¿Realmente son útiles esos rankings? ¿Qué tanto le funciona un ranking a una empresa para mejorar sus productos? Bien, nosotros tenemos un índice de reputación inverso, le llamamos, ¿no? Donde medimos qué mal se habla de una marca. Sí. Hemos desarrollado un algoritmo, una fórmula y cada tanto hacemos mediciones. Lo que decimos es que la reputación varía, ¿sí? Es un reflejo de lo que la gente opina. En el largo plazo uno puede construir una buena o mala reputación y vamos a decir las cosas de veras. Hay empresas que tienen pésima reputación y tienen excelentes negocios. Sí. ¿Quién quiere a su empresa de telecomunicación o a su empresa de cable? En el mundo, nadie. Algo le ha pasado a uno siempre. Pero seguimos comprando el cable. Entonces, la reputación es un asset importante y la reputación en algún momento puede servir a la venta. Pero tienen situaciones en las cuales pueden tener más o menos reputación y su negocio no se altera mucho. Ahora, si en un momento cambia la situación tecnológica, de competencia, el marco regulatorio, ahí se me puede venir encima todo lo que yo no sufrí en los últimos 20 años, porque mañana entra nueva tecnología en la cual yo puedo prescindir del cable, y lo que pasa con muchos que están cortando los cables, la gente tiene una conexión de internet, mira Netflix y se olvida. ¿Sí? Entonces, no hay que creer que porque yo hoy tengo una situación de cuasi monopolio en un mercado, puedo hacer lo que quiero, porque algún día el marco regulatorio o el marco tecnológico puede cambiar y toda la gente que me soportó durante muchos años me lo va a cobrar. La gente tiene memoria. Entonces, la recomendación es, aunque sean esas situaciones, tratar de portarse bien, tratar de hacer las cosas bien, tratar de tratar a la gente bien. ¿Sí? Si uno habla con cualquiera, con cualquier persona que tiene una mala experiencia con una empresa, la gente entiende si algo no, la gente entiende si un avión no sale porque hay una tormenta. Lo que quieren que le explique y que le digan si va a ir a un hotel o va a salir un vuelo dentro de 3 horas. Las aerolíneas son pésimas comunicadoras. Y yo entiendo por qué, porque la aerolínea está tratando, hace todo su esfuerzo para que el avión salga. Y a veces hay que esperar que venga un repuesto, hay que esperar que venga un mecánico, pero no lo informan. Y la gente no lo sabe y piensan que están jugando con su... Y eso genera muchísima frustración. Entonces uno dice, bueno, la aerolínea X, que vuela entre acá y acá y tiene mala reputación. La gente sigue volando, y sigue volando porque para volar entre acá y acá, lo él lo necesita. Pero mañana aparece una low cost que vuela entre acá y no acá, pero puede volar más cerca, y la gente se empieza a ir a la otra. ¿Por qué? Porque le va a cobrar todos estos años de maltrato, de no comunicarse, no hablar. Entonces, pero de nuevo, es un problema operacional. ¿Sí? La gente entiende si tiene una mala experiencia. Si se le explica y se le pide disculpas, si es necesario, y dice, mire, esto no va a volver a ocurrir. Lo que la gente, y nosotros, cuando digo gente, todos nosotros, lo que no nos gusta es que no nos lo digan. Es que no nos lo digan, que nos maltraten, nos oculten las cosas, y además nos cobren. ¿Sí? Entonces, y creo que muchas veces los problemas se pueden evitar que se agrandan si las empresas reaccionan a tiempo y tienen lo que se llamaría empatía, ¿sí? El poder ponerse en el lugar del consumidor y entender que ese consumidor ahora está dotado de un poder que antes no tenía, y ese poder lo va a ejercer cada vez con más firmeza, y una vez que se toma un poder, una porción de poder, es muy difícil devolverlo. Entonces, entender eso y entender de que es mejor que se casan más moscas con miel que con vinagre. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron muy pendientes de este Facebook Live. Muchísimas gracias por haberse conectado en este espacio. Les recuerdo, para los que no pudieron por X o Y razón, el video queda colgado en nuestra página de Facebook para que lo visiten cuando quieran. Si tienen alguna duda adicional, seguramente se lo haremos saber a Alberto para que también nos colabore con toda la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes que estén muy bien. Dale, finaliza.